Ya está con nosotros el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué andás? tal? Un gusto. Bienvenido. Bienvenido. Bien, ¿cómo fue el clima ayer en la comisión? Fue larga la comparecencia. 8 horas, capaz que un poco más, bastante larga, muy buen clima. Habíamos dicho y cumplimos que íbamos a llevar toda la información disponible para respaldar nuestra afirmación de que las decisiones del gobierno tienen un sólido y fuerte fundamento técnico y están basadas en evidencia científica, fundamentada por largos y de larga data informes de diversa naturaleza y realizados en administraciones de distinto color político y ahora ratificados en 2025 por un informe contundente de la Gerencia de Agua Potable con la firma de todos los ingenieros e ingenieras de la OCE, desaconsejando la construcción de Casupá, llamando la atención sobre los problemas de calidad de agua en el Río de la Plata, en la zona de Arasatí, por la salinidad en niveles no admisibles para potabilizar, por los bromuros, por las cianobacterias y por problemas vinculados a la recirculación de agua residual del proceso de potabilización no descartada que afecta su calidad, pero también fundamentando que la cantidad que podía aportar Arasatí es insuficiente y lo importante es que la decisión del gobierno permite sustituir esta obra por un paquete de obras que cumple con el objetivo central que tiene este gobierno y que esperemos asuma el Uruguay como tal, que es asegurar el abastecimiento de agua potable, no solo del área metropolitana, hablamos de 1.800.000 uruguayas y uruguayos, sino también de la Costa de Oro hasta Jaureguiberri, donde hoy no existe agua potable ni redes de OCE y la gente se abastece de agua comprando bidones en el supermercado o yendo a los tanques de OCE a recoger agua. O sea que creemos que es una solución robusta. La represa de Casupá, por un lado, y en el marco de la renegociación, con un muy buen acuerdo al que alcanzamos con el consorcio, la construcción de una planta potabilizadora, pero también, y esto no es en el Santa Lucía, sino en el arroyo Solís Chico, una reserva de agua con una nueva represa, también una potabilizadora y fortalecimiento de las líneas de aducción, de las tuberías, de la cuarta línea y de la quinta línea de bombeo. Ya que mencionaba parte de la solución que se va a encontrar para agua potable en la zona de la Costa de Oro, ¿qué dice a propósito de las críticas que se han escuchado de parte de vecinos de San José, una de las cuales de hecho veíamos recién en el tape, de que en San José la solución de Arasatí iba a aportar una mejora en la calidad del agua que hoy en día tiene altos niveles de arsénico? Bueno, primero, complementar con que no solo estaremos asegurando el agua para las situaciones corrientes, normales, sino también para situaciones de sequía y de sequías severas. Pero, ¿hasta qué punto? Porque Ferretti dijo hasta 10% más grave. Contesto la anterior y vengo con esta. Severas totales. Pero sobre San José, porque nos importa el área metropolitana, ayer explicamos que hay en curso otro paquete de obras que insumen en la totalidad del proyecto arsénico 30 millones de dólares de inversión, que van a atender la situación particularmente de las localidades de San José, eliminando el arsénico, asegurando cantidad y calidad de abastecimiento, o sea que eso también está incluido, no en este paquete, en este periodo. Estamos hablando de que vamos a tener en OCE una inversión realmente histórica en este periodo, solucionando temas de larga data que arrastra el Uruguay. Ahora sí, sobre las sequías, lo que estamos planteando es aporte de una solución para todas las situaciones de sequía, incluso el estudio del BID, que es el otro estudio del 2025 que reafirma lo que ya habían planteado los de 1970, los de 2000, los de 2013 y el estudio 2017, que es que con la construcción de una nueva reserva de agua bruta, dulce, recordemos que hoy solo tenemos 85 millones de metros cúbicos y con estas obras vamos a superar los 200 millones de metros cúbicos, tendremos reservas para enfrentar sequías
incluso, dice el estudio del BID, un 10% más severas que la que vivimos en el 2023, que fue de las más severas de la historia reciente del Uruguay. ¿Qué pasa Claro, si las sequías son más grandes, no? Ese es uno de los cuestionamientos. Bueno, primero, vamos a poder responder a sequías más grandes. Segundo, la sequía que tuvimos del 2023, que arrastró una sequía, un déficit hídrico que comenzó en 2020, o sea que en 2023 tuvimos las consecuencias de la sequía del 2023, más las situaciones de déficit hídrico que se arrastraban. Son situaciones que se dan cada 30 años, pero estamos en condiciones, una vez concluidas estas obras, de hacer frente a las mismas, y esa es la importancia de esta solución, y no en vano venía siendo reclamada, solicitada y propuesta por los técnicos desde hace tanto tiempo. Y yo creo que, y ayer lo decía, no hay obras que tengan tanto consenso y unanimidad en la academia y a nivel técnico como esta, porque incluso el proyecto Arasatí, en su fundamento técnico, sostiene, y ayer lo compartíamos con los legisladores, que en 2035 o 36 habría que construir una reserva del tipo de la represa de Casupá para asegurar el abastecimiento. Es decir, confirman que Arasatí no aseguraba el abastecimiento a mediano plazo, y ahora reafirma este estudio reciente, contemporáneo, que tampoco en situaciones de sequía. Ahora, si nosotros miramos para atrás, sí, efectivamente, la sequía que tuvimos en 2023, que arrastraba otras sequías previas, es excepcional, pero para el futuro parece no serlo. Le leo un documento de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Alianza Internacional para la Resiliencia a la Sequía, un informe de julio reciente, y dice: este informe es una advertencia clara, las sequías están dejando de ser eventos puntuales para convertirse en una constante que amenaza comunidades, ecosistemas y economías. Y dice que cuando la energía, los alimentos y el agua desaparecen al mismo tiempo, la cohesión social se desmorona. O sea, parece, los técnicos en el mundo están advirtiendo que pasan a ser fenómenos más recurrentes y que pueden ser más graves, que un 10% más grave. No tienen por qué recordarlo, pero esa misma afirmación la hice yo en este programa en 2021, 2022, si no recuerdo mal, cuando aconsejaba, insistía en la necesidad de construir Casupá y de tener una reserva de agua bruta mayor, justamente advirtiendo que no solo a 2045 nos íbamos a quedar sin agua, porque la demanda va a crecer más que nuestra capacidad de reserva y de producción de agua potable, que es lo que quiero referirme ahora, porque la solución que aporta el gobierno además nos aporta 200.000 metros cúbicos día de capacidad de producción de agua potable, o sea, aumentamos la disponibilidad de agua potable. Y yo decía, no solo para abastecer a 2045, sino para enfrentar eventos de sequía que en un contexto de cambio climático son cada vez más severas y más recurrentes. O sea que comparto totalmente, y es parte de la evidencia científica que nos lleva a priorizar como país. En este caso, nuestro gobierno tiene la responsabilidad de tomar la decisión, pero debe ser una decisión de política de Estado, priorizar la construcción de una reserva, de una nueva reserva, con una represa que va a ser la más importante y la más grande que tendrá el Uruguay, justamente para precavernos de fenómenos de sequía y para que nuestra población no tenga que vivir lo que sufrió en la última, donde tuvimos 73 días, donde tuvimos que tomar agua salada en nuestras canillas, y esa es la mayor evidencia, además de todos los estudios técnicos que presentamos ayer, la experiencia. Cuando nos quedamos sin agua dulce en la represa de Paso Severino, o se tuvo que empezar a tomar agua del Río de la Plata y mezclarla para no dejarnos sin agua en nuestras casas, y el agua no fue potable, fue salada. Entonces, la principal responsabilidad que tiene un gobierno es justamente asegurar el agua potable de la población, y con estas obras lo estaremos haciendo. Pero este plan va a permitir sobrellevar una sequía hasta 10% peor de la que tuvimos, pero no una mayor que eso, digamos. Nosotros estimamos que sí, lo del 10% es una referencia, lo del 10% mayor a esta sequía que tuvimos en 2023, que fue de las más severas de la historia, es una referencia del estudio del BID. Nosotros decimos, con más de la duplicación de las reservas de agua bruta en el sistema, vamos a poder
enfrentar futuras sequías. Pero lo decimos nosotros, pero lo sequías dicen ¿de qué magnitud? Porque una sequía más grande es un término bastante relativo, ¿no? No, sequías ¿Cuál es la magnitud de sequía que vamos a poder sequías de amplia magnitud, insisto, pongamos números. Nos pasó lo que nos pasó porque teníamos tan solo 85 millones de metros cúbicos de reserva. Ahora estamos hablando de 200 millones, vamos a más que duplicar. Por supuesto que vamos a poder responder a sequías. Y eso es lo que hace que el propio proyecto que promueve Arasatí en su fundamento técnico diga: hagamos Arasatí, pero igual tenemos que tener una reserva para prevenir sequías y para prevenir desabastecimiento. Entonces, no hay duda con la importancia y la prioridad que tiene esta obra. Pero además vamos a estar agregando una nueva planta potabilizadora, vamos a estar realizando mejoras en las tuberías aductoras y además vamos a estar solucionando el abastecimiento de Costa de Oro. ¿Tenemos que seguir haciendo obras como país? Sí, sin duda. Tendremos que planificar a largo plazo nuevas obras, mejorar las tuberías, el tema del agua no contabilizada y de las pérdidas. Tendremos que conectar alguna de estas nuevas fuentes con la nueva planta para tener justamente independizadas las fuentes. Pero vamos a estar dando un salto realmente significativo que nos va a dar tranquilidad y sobre todo le va a dar agua a la gente que hoy no tiene, ¿no? En la Costa de Oro. Perdóname, el tema de las fuentes es una de las críticas más fuertes, ¿no? Que se toma agua solo de la misma fuente. ¿Cuál es la planificación para encontrar otras y en qué periodo? Bueno, primero recordar que nuestra área metropolitana recibe agua, y debe estar agradecido por eso, desde 1871, desde el siglo XIX, del Santa Lucía. Ayer, donde no solo comparecimos nosotros y el presidente de OCE, sino también una larga lista de ingenieros y ingenieros químicos, se explicó que las condiciones de calidad en el Santa Lucía, además de la cantidad, ¿verdad?, donde tenemos 18 veces más de cantidad en tiempos corrientes en la planta potabilizadora actual de la que usamos, o sea que tenemos cantidad, pero que en materia de calidad el Santa Lucía está en condiciones, con las medidas de primera generación que se han aplicado desde 2013, las de segunda generación que se han aplicado en 2019 y el plan de Cuenca, de asegurar condiciones de calidad para la potabilización en un río y en una cuenca que depende de la gestión ambiental del Uruguay, no como el Río de la Plata, que depende de lo que haga Argentina, de lo que haga Brasil, Paraguay, Bolivia, etcétera. Entonces, la fuente del Santa Lucía es superavitaria y nos puede abastecer por larga data a futuro, ¿tá? Pero además, estas obras tienen la posibilidad de independizar la fuente en una perspectiva de mediano plazo, porque al incorporar una nueva reserva y una nueva planta nos permite planificar, y de hecho OCE la tiene planificada, realizar una tubería que una la nueva planta potabilizadora con Paso Severino, independizando la fuente, porque nos insisten los ingenieros, ya no de OCE, sino a nivel académico de Facultad de Ingeniería, que no debemos cometer el error de identificar fuente con cuenca, ¿no? De hecho, en una misma cuenca puede haber distintos lugares de toma y por lo tanto distintas fuentes, en este caso absolutamente soberana, como es el Santa Lucía, y de agua dulce, porque no queremos agua salada en el sistema de abastecimiento de Montevideo. Sí, a propósito de eso, digamos, para esquematizarlo, la visión de este gobierno es que la urgencia estaba en mejorar la reserva de agua bruta, que es lo que asegura Casupá. La solución de Arasatí lo que hacía era, te sumaba una planta potabilizadora y te agregaba una nueva fuente. La opción del proyecto Esperanza, no sé si quedó ese nombre o lo van a trabajar, lo que hace es, te aumenta la reserva de agua bruta cuando esté listo Casupá y te genera la nueva planta potabilizadora, no te asegura la fuente. Este gobierno va a dejar el proyecto armado para eventualmente se vaya por la nueva fuente, que sería lo que quedaría por resolver a mediano plazo o a largo plazo. Quiero redondear ese razonamiento con una cuestión que ustedes y la audiencia nos van a entender. ¿Por qué insistimos en la necesidad de una reserva? Porque la única planta potabilizadora que tiene capacidad de producción para darnos agua a todas y a todos
es la planta de Aguas Corrientes, 600.000 metros cúbicos por día de capacidad de producción y pudo abastecer el pico histórico que tuvimos en la ola de calor de 702.000. Entonces, lo que nosotros tenemos que asegurar es que allí haya agua bruta, agua dulce para potabilizar y darnos agua a todos. Esa es la prioridad. Claro. Cuando nos faltó eso, nos quedamos sin agua y terminamos con agua salada. Entonces, pero pueden darse hipótesis en las cuales la fuente sea necesaria. Pueden darse hipótesis, por supuesto, y los técnicos recomiendan desarrollar respuestas para situaciones extremas o de desastre que llaman redundancia. Pero lo primero que nosotros tenemos que asegurar es el abastecimiento, que haya agua. Y en un país, y voy a otra línea argumental que es muy importante, en un país con recursos finitos, en un país con dificultades económicas y más aún en esta nueva administración, porque estamos heredando muchos compromisos económicos que tenemos que pagar, que responder, porque nos dejaron mucho dinero para pagar, casi $1.000 millones, es importante priorizar con base científica lo que es más importante para la población. Y hoy lo más importante para la población es tener mayor reserva y tener mayor capacidad de potabilización para asegurar que no nos quedaremos sin agua. Por supuesto, y por eso yo insisto en la necesidad de políticas de Estado, y no contesté y quiero contestar ahora, y celebro el buen clima de trabajo que tuvimos ayer, donde tuvimos 8 horas de intercambio, pero de intercambio de argumentos, con altura, con fundamentos. Yo insisto en la necesidad de construir una política de Estado, es decir, no agotar las obras en lo que hace un gobierno en 5 años, sino tener acuerdos, como hicimos con la política energética, que nos permitan como país desarrollar un plan de obras pensando en las nuevas generaciones. Y por eso comparto que tendremos a futuro, después de resolver lo prioritario, pues yo les ponía ayer un ejemplo que es gráfico, ¿no? Por supuesto que tenemos que trabajar también en la mejora de las tuberías, ¿no? En perder menos agua. Pero yo les decía, lo primero que tengo que hacer es asegurar que haya agua, porque si tengo las tuberías, los caños 0 kilómetros y no tengo agua para que pasen por ellos, bueno, voy a dejar a la población sin un servicio fundamental. Entonces, primero lo primero, después nos vamos fortaleciendo en el sistema de abastecimiento y, por supuesto, prevenimos situaciones de desastre, que por suerte no han ocurrido desde 1871, desde el siglo XIX, pero tenemos que tener como país la responsabilidad de estar cubiertos. Pero primero tenemos que asegurar que la gente tenga agua en sus hogares. Ayer ustedes alegaron que esta propuesta tiene un sustento técnico robusto y sin embargo los legisladores de la oposición afirman que lo que presentaron no es evidencia actualizada, no hay investigaciones actualizadas. Quería preguntar si tienen estudios justamente nuevos que comparen a Arasatí con esta nueva propuesta de la potabilizadora más Casupá. Bueno, recién decía las dos cosas, ¿no? Que hay elementos nuevos, que hay informes de 2025 propios y ajenos, y los ajenos son importantes porque están hechos por organismos independientes y por técnicos no solo independientes, sino que extranjeros, que vienen a reafirmar lo que han planteado los estudios técnicos desde 1970 para acá. Entonces, yo me pregunto y les pregunto a ustedes y a la audiencia, si un conjunto significativo de casi una treintena de ingenieros nacionales y extranjeros, de la OEA, de la Organización Panamericana de la Salud y del Uruguay, ¿no? En aquellos trabajos dirigidos por Pinto Rizzo, que después fue famoso por los temas y su experticia en los temas de construcción, recomiendan hacer Paso Severino y Casupá y cuidar y garantizar las reservas de agua. Si después en el año 2000, en administración del Partido Colorado, los técnicos de OCE en el plan director vuelven a recomendar... Claro, por eso le pregunté si existían estudios que compararan, no que solo elogiaran a una propuesta, porque ahí 2013, 2017 y ahora el estudio del BID justamente en una hipótesis de sequía, porque este es un estudio, elemento adicional, que encargó la administración pasada, no lo encargamos nosotros, fue pensado y pedido para prevenir situaciones de sequía extremas, es decir, para generar un protocolo de sequía. Y por lo tanto estudió las distintas alternativas de disponibilidad de infraestructura y comparó la posibilidad de disponer de Arasatí y la posibilidad de disponer de Casupá. Una pregunta sobre ese punto. Comparando que justamente la única obra que garantiza en situación de sequía la continuidad del abastecimiento es Casupá,
Y cuando descarta a Arasatí o plantea o describe a Arasatí, dice que justamente no puede hacerlo por la limitación de su capacidad de producción. Lo que venimos diciendo desde hace por lo menos 5 años, muchas veces en este programa. Ahora lo confirma un técnico extranjero en un estudio del BID. Entonces yo creo que eso está fuera de discusión. Las discusiones pueden ser otras, pero que Uruguay tiene que hacer la represa de Casupá, 55 años de evidencia lo respaldan. Es que creo que nunca estuvo en discusión porque incluso los más fervientes partidarios de hacer Arasatí querían hacer Casupá y de hecho el gobierno anterior mantuvo la reserva de los terrenos y las expropiaciones previstas. Exacto, la discusión es la prioridad. ¿Cuál es la obra fundamental en la que se deben invertir los dineros? Pero incluso, déjeme terminar el planteo. Sí. La prioridad es lo que estuvo en discusión, ¿no? ¿Cuál primero de las dos? Pero ahora parecería descartarse la opción de tener una segunda fuente en el Río de la Plata. Y ahí me parece que hay un cambio. No hay un cambio, porque, o sea, lo hay en cuanto a decisión de política pública, ¿no? Obviamente, pero el cambio de razonamiento no es tal porque seguimos en la misma línea de razonamiento. Es decir, en un país donde tenemos presupuesto y recursos finitos para realizar obras de agua potable, realizar el proyecto Arasatí, recordémosle a la audiencia, presupuestado en $300 millones, pero que en la actual administración actualiza en más de 360, 370 millones de dólares solo de inversión. Después teníamos el modelo de financiamiento privado y de gestión privada que nos llevaba 1.000 millones. Pero no podíamos, entonces, con ese costo tan elevado, realizar la obra que sí es prioritaria y que tiene un costo de 130 millones de dólares, que es la construcción de la represa de Casupá. Bueno, ahora, con un paquete de inversión de 350 millones, es decir, con menos de lo que solo hacíamos una obra que no resolvía el problema, que era Arasatí, vamos a estar resolviendo el problema de la reserva, aumentando la capacidad de producción y evitando tomar agua de un lugar donde todos los científicos nos dicen que hay cianobacterias, que hay bromuros, que hay salinidad. Entonces yo creo que es una decisión no solo acertada, no solo respaldada, sino conveniente para el Uruguay, y eso es de lo que estamos conversando. Una consulta sobre el cronograma de obras, porque seguramente sea algo de lo que plantea el diputado Walter Servini, que de hecho ya está escuchando y lo vamos a tener unos minutos después, es cuándo va a estar la solución, en definitiva, que prevé el gobierno. Porque si se hubiese ido por Arasatí, en 36 meses tendríamos la obra, ya con una toma extra, con una fuente adicional. Acá se precisa no solo terminar con la planta potabilizadora en Aguas Corrientes, sino también con la construcción de la represa de Casupá y el relleno de Casupá, con lo cual estira unos años la solución prevista por el gobierno. Es un tema importante, te agradezco, porque el gobierno anterior tomó un proceso que venía avanzado de 2014 de elaboración de los estudios de ingeniería prontos, de los planos prontos, de estudios ambientales avanzados, de financiamiento conseguido para construir la represa de Casupá. Lo interrumpió, hizo sendas conferencias de prensa, anunció que iba a tener la solución de Arasatí y en 5 años no tuvo nada. Es pícaro, Tuño, porque si nosotros decimos que el proceso estaba en 2014, también se podría haber tenido otras prioridades en el gobierno de Vázquez y haber hecho en vez de otras obras. Estábamos diciéndole a ustedes, Casupá, ¿no? Y entonces le estamos diciendo a la audiencia que en este periodo de gobierno no solo vamos a tener construida la represa de Casupá, sino que vamos a tener construida la nueva planta potabilizadora, la represa en Solís Chico y también la planta potabilizadora. Es decir, que vamos a tener en este periodo de gobierno 5 obras fundamentales de abastecimiento de agua potable que va a garantizar no solo el abastecimiento en este periodo, sino a 20, 30 años hacia adelante, pero que además nos va a resguardar frente a futuras sequías. Yo creo que es robusto el argumento, que es una buena solución para el país. Mi pregunta era, y va a estar ¿cuándo va a estar lleno año, Casupá? ¿No? Bueno, Casupá va a estar construida a final de este periodo, 2029, estimo yo. Va a ser la gran obra del Bicentenario, porque la estamos iniciando y anunciando ahora en agosto, que estamos celebrando el Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia, y va a estar pronta y llena en el nuevo Bicentenario, en el Bicentenario de la Jura de la Constitución. Pero ¿va a estar llena en el 30?
Sin duda, va a estar construida a finales de 2029 y los técnicos nos dicen que de acuerdo al régimen de lluvias que tengamos en ese año, llevará 6 meses o máximo un año que la represa esté llena. En términos históricos, que es como tenemos que mirar estos temas, recordemos, se recomendó hacer la represa de Paso Severino en 1970 y el Uruguay la hizo en 1987, 17 años. Miremos el tema en perspectiva larga, como hay que mirar estas cuestiones. Bueno, en 5 años vamos a tener una infraestructura robusta de abastecimiento de agua potable. Una buena noticia para el país. ¿Y si la gran sequía pasa antes? La gran sequía no está prevista, pero si pasa antes, No, siempre son como imprevistas, tuvimos... No, discúlpeme, pero de nuevo, existe la ciencia, existen expertos que estudian en las universidades predicciones de clima y aún en contextos de cambio y variabilidad climática hay predictibilidad y nosotros, por supuesto, estamos en contacto con Inumet, no solo con la OCE. Entonces, de todos modos, insisto, aunque aparezca una nueva sequía, por suerte algo positivo dejó la sequía anterior, que fue muy costosa para el Uruguay, para los productores, para la población, que no solo rompió sus calefones, no tenía agua en sus casas y tuvo que ir a buscar agua al supermercado en bidones. El Uruguay aprendió, tenemos ahora, por ejemplo, pronto para la aprobación un protocolo de sequía, tenemos más obras de infraestructura para hacer frente a una situación de ese tipo. Recordemos las obras de emergencia que se impulsaron y que acompañamos todos en el periodo pasado. Tenemos además esta perspectiva y esta posibilidad real de construir, incluso si fueran necesarias, respuestas de emergencia, porque vamos a tener a muchas empresas de construcción trabajando en la construcción de Casupá. Recuerden que yo les decía en la sequía pasada que si hubiéramos tenido en construcción Casupá, las empresas constructoras hubieran podido construir un embalse de peleador emergencia. ese argumento, porque yo podría no, lo voy a hacer, citar el titular de 2015 que dice Astori frenó a COSE, los 80 millones de dólares del Antel Arena irán a OCE. O sea, la discusión esta... Ese es un titular que no es cierto, es un titular del Uruguay, que no es el Uruguay de los gobiernos progresistas y no es el Uruguay que queremos. Es 2015. El Uruguay donde si se hace una obra para telecomunicaciones no se puede hacer una obra para agua. Pero fue una discusión que se dio en el seno del gobierno cuando estaba arrancando el gobierno de Vázquez y lo que terminó haciendo el gobierno fue dejarle la presentación a la calle Pou cuando ya había ganado la calle Pou. Nunca estuvo planteado porque una mentira porque se repita 1000 veces no se, no es una mentira, es un titular no se convierte en realidad. Del diario del País. Es un titular de un diario, no todos los titulares del diario reflejan... Yo lo que digo es, no es cierto que se haya discutido y decidido una alternativa. ¿Hacemos Casupá o hacemos Antel Arena? Y no es cierto por una razón. Y no es cierto por una razón. Porque en las predicciones de OCE y en la planificación de OCE, las obras que había que hacer con prioridad eran la 6ª línea de bombeo para abastecer el oeste de Montevideo que no tenía agua. Y las predicciones hacían pensar, porque el horizonte era 2045, que Casupá se tenía que construir en el periodo siguiente. Tenemos que acostumbrarnos como un país serio, como hace Europa, como hace sin duda China, Asia, Estados Unidos, a planificar las grandes obras en una perspectiva de largo plazo. No podemos reinventar con perspectiva fundacional cada 5 años los planes de obras millonarias del país. Tenemos que tener la capacidad de ponernos de acuerdo en eso. Lo hicimos en energía, lo hicimos en telecomunicaciones, menos porque se criticaron y se siguen criticando estas obras que disfrutan muchos uruguayos, como el Antel Arena, pero además hicimos la fibra óptica, además hicimos el plan Ceibal que permite que la gente disfrute internet. Entonces, ahora es el momento de las obras de agua, de abastecimiento de agua potable, de avance en saneamiento, y la vamos a concretar y esperemos que más allá de este debate podamos ponernos de acuerdo con la oposición en las obras que vienen y hacer un plan, como yo propuse cuando asumí al frente del ministerio, un plan de infraestructura y obras para el abastecimiento de agua, no solo para la población, sino para la producción, que será objeto de otra entrevista, porque estamos trabajando en el riego, a 2050. Voy a leer algunas declaraciones que hizo Astori al referirse a este tema. Estas son en el programa Periodistas, debe haber otras. Recuerdo que tuvimos discusiones en el interior del gobierno sobre este tema. A mí me tocó defender la tesis de no construir en ese momento el Antel Arena. Sí. En ese momento en que se toma la discusión, en esa decisión,
triunfó la tesis del presidente Vázquez, que fue realizar en Antel Arena, seguramente con efectos negativos sobre otras posibilidades de inversión que el país tenía, una de las cuales está mostrando consecuencias en este momento, como es el caso del agua. Sin duda. No fue el titular, entonces. No, fue un titular, No, eso pero no fue declaración. planteado en términos dicotómicos, hacer una o hacer otra. Ese comentario de Astori en realidad no es contradictorio con lo que yo digo. Dijo, se vio el plan de inversiones y se decidió. Ortuño, También tenemos que cerrar, con eso así avanzamos. Me queda la duda de cuáles fueron los mecanismos de participación que convocó este gobierno para atraer a los partidos políticos, a la academia y también a la sociedad civil antes de suspender Neptuno. En 5 meses de gestión, esta administración consultó no solo a académicos, que venimos consultando en los últimos 4 años, porque todos por unanimidad le dijeron al gobierno anterior que no hiciera Arasatí para no tomar agua salada y hacer una inversión millonaria inconstitucional. Hemos consultado a las redes Amigos de la Tierra, al movimiento Movus, hemos consultado a la Comisión de Defensa del Agua y la Vida, por supuesto en materia académica al INFIA, al Instituto Especializado de la Facultad de Ingeniería, que además participó de las conversaciones con el consorcio explicitando las debilidades técnicas del proyecto Arasatí y por supuesto a técnicos de la Facultad de Ciencias. En relación a lo que tiene que ver con la consulta de los partidos políticos, dijimos ayer, reafirmamos hoy, estamos dispuestos a seguir participando en instancias de diálogo, pero frente a su planteo digo, en el mismo momento de asumir, este ministro convocó un diálogo nacional y al intercambio sobre estos temas, porque, insisto, no podemos estar en una lógica de campaña electoral en forma permanente durante los 5 años. Hay que sacarse el chip de campaña electoral, hay que pensar en las necesidades del país, darle soluciones a la gente, y eso requiere no solo que el gobierno tome decisiones e invierta recursos como vamos a hacer con estas obras, sino también que la oposición esté dispuesta a dialogar y a encontrar algunos niveles de acuerdo, porque no podemos dentro de 5 años de nuevo darnos el lujo de no tener obras que aseguren lo importante que es asegurarle el agua potable a la población y que no vuelva a tener agua salada. Pero la oposición dice que no fue convocada antes de la decisión de cerrar Neptuno. La decisión de cerrar Neptuno, en primer lugar, se adoptó después de 90 días de diálogo, que debemos reconocer en muy buen clima, con el consorcio de empresas que fueron adjudicadas. Hace 5 meses que estamos en el gobierno. Claro, pero nos tomamos 9 primero para dialogar con las empresas, logramos un acuerdo. Algunos preveían que no, y yo no quiero creer que estén decepcionados, porque es una buena noticia para el Uruguay que el gobierno haya acordado con las empresas, que haya sintonizado con las organizaciones sociales, con la academia, y que hoy tengamos una respuesta que nos va a dar agua a más de la mitad de las uruguayas y los uruguayos. Por supuesto que conocemos la prioridad política del gobierno anterior, la conocemos, la entendemos, no compartimos, creemos que es una prioridad errónea y que las dificultades que anunciamos por primera vez en este programa en 2021 se ratificaron y no tuvieron posibilidad de construir esa obra. Bueno, esta decisión que toma el gobierno del Frente Amplio, pero con perspectiva y vocación de solución nacional, como está respaldada en un largo proceso de análisis y elaboración técnica, va a poder concluir con resultados favorables y positivos dentro de este quinquenio de gobierno, y creo que es una buena noticia. Te pido brevedad porque tenemos que cerrar, pero ayer Telemundo hizo un informe extenso sobre el tema, que consultó mucha gente, estuvo en el lugar y algunos vecinos estaban preocupados por el impacto ambiental de la construcción. ¿En qué plazo vamos a tener noticias sobre los impactos ambientales que puede traer esto? Bueno, yo decía hace un rato que va a ser la represa más grande que va a tener el Uruguay. Naturalmente, una obra de infraestructura de esta naturaleza, como lo son también los grandes puentes o carreteras y represas de energía y demás, tienen impacto. Ayer informamos al Parlamento y comparto con ustedes que el Ministerio estableció 3 líneas de acción en simultáneo para trabajar sobre el tema de la evaluación ambiental. Uno es solicitar a OCE estudios de actualización del estudio de impacto ambiental.
OCE ya los tiene en marcha. Lo segundo es nosotros internamente, la Dirección Nacional de Agua y la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental están realizando estudios y modelos sobre calidad de agua del Santa Lucía para poder contrastar con lo que presente OCE, y lo que para mí es más importante o tan importante como lo anterior, acordamos con Facultad de Ingeniería la realización de un estudio y un modelo de calidad de agua que va a respaldar y va a aportar información a estos 3 estudios. Con esa información vamos a definir, actualizar los impactos ambientales, a definir las medidas de compensación y, por supuesto, brindar la información a la ciudadanía, a los parlamentarios, porque la perspectiva de trabajo nuestra, por supuesto, es minimizar los impactos, establecer medidas de compensación y, lo más importante, asegurar a futuro que esas medidas garanticen y cuiden la calidad del agua de Santa Lucía en la Cuenca Alta, a la altura de Casupá justamente, que es donde tenemos mejor calidad. Ayer se demostró largamente, científicamente esto, y donde la decisión que también ya anuncié de realizar la definición de un área protegida que proteja los ecosistemas circundantes al arroyo Casupá nos va a permitir asegurar una buena calidad de agua y prevenir los fenómenos de contaminación del río, que, como ustedes saben, no solo se generan por fuentes específicas, industrias, tambos, actividad agroindustrial, sino también por fuentes difusas, y bueno, tenemos que trabajar con medidas para prevenir todo eso, y lo estamos haciendo. Edgardo Ortuño, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hacemos un corte, al regreso vamos a seguir en tema, vamos a estar conversando con el diputado del Partido Colorado, Walter Cervini.